Nos desplazamos hacia el sur de Auckland a un centro de acogida de refugiados. Aquí trabaja Marta Tomás, una zaragozana de 47 años que lleva 18 en Nueva Zelanda. Marta. Hola Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, nos estaba esperando. Bueno, mucha seguridad, ¿no? Lo primero. Sí, un poco. Encantado de conocerte. Igualmente. Bueno, cuéntame, ¿qué es este sitio donde estamos? Bueno, pues este es un centro de acogida de refugiados. El gobierno de Nueva Zelanda tiene un programa que acepta 750 refugiados al año, a que nos lo remite las Naciones Unidas, y aquí les hacemos revisión médica, les hacemos una orientación, un poco les enseñamos el idioma, de la cultura de Nueva Zelanda. Hello, Mu, Anati. Hi. Hello, how are you? Oh, we're fine. Oh, good. Have you been playing soccer? Yeah. Yeah, you're tired now. Marta, vemos que juegan al fútbol también aquí. Sí, claro, juegan al fútbol porque están esperando y deben de estar aburridos, que ahora no tienen clases de inglés ni nada. ¿Cuánto les queda a ellos para irse de aquí? Se van la semana que viene. Mira, ellos son de Bután, son hermanos, you brothers, and él es Ati, que es de Birmania. Y bueno, les vemos que aquí están felices, a pesar de que no es una situación fácil para ellos, ¿no? No. Are you happy here? Yeah. Are you enjoying to be here? Yeah. Are you looking to go to your new city, your new life, and you? Going to Christchurch. Supongo que tu llegada aquí también sería difícil, ¿no? Sí, siempre al principio es difícil, pero definitivamente nada que ver con lo de ellos. Diferente ser inmigrante a ser refugiado, es completamente diferente. Yo vine de vacaciones, siempre atrae, ya venir al otro lado del mundo, a las antípodas. Además, tengo familia y vine a pasar una temporada y se complica la cosa y mira, llevo 18 años. Un kiwi te enamoró en su momento, ¿no? Sí, exacto, en su momento, ya una vez aquí conocí a un kiwi y luego te enamoras, tienes hijos, te separas y la vida sigue. Y Marta, ¿cómo ha sido criar aquí a un hijo estando tan lejos de casa, de Aragón, de la Bueno, familia? pues la verdad que es un poco difícil. Ha habido, cuando ahora ya es mayor, pero cuando era pequeño era un poco duro, porque echas mucho de menos a tu familia para que te eche una mano. Cada vez que voy a España me cuesta cogerme el avión para volverme. Encima estando tan lejos, ¿no? Exactamente, porque el viaje es terrible. ¿Y dónde estamos aquí? Vemos un montón de ambiente. Bueno, estamos en un barrio, el barrio que toca donde yo trabajo, Otahuhu, y aquí los barrios ya veis que son dos calles realmente, pero al ser el sur de Auckland hay una población más polinesia y maori, y son barrios más pobres. Y vemos que los maorís son como muy característicos, ¿no? Físicamente. Son gente grande de por sí, pero también porque la colonización es bastante reciente. A la alimentación, se han cambiado los hábitos alimenticios. Antes la alimentación era pescado, taro, y desde que llegaron los europeos trajeron 50 millones de ovejas y otros 50 de vacas. Cocinan con mantequilla, toman mucho pan blanco con mantequilla, azúcar refinada. Como siempre, la colonización ha traído lo peor. Esto se llama haka y es una danza guerrera típica de los maoris. Si habéis visto partidos de los All Blacks de rugby, siempre empiezan con haka, que es para ahuyentar a sus enemigos. Da un poco de miedo, ¿no? Sí, los maoris eran guerreros muy agresivos y muy violentos realmente. ¿Y qué es lo que se puede echar de menos estando aquí tan lejos? ¿Qué se puede usar? La energía en general de España y de los aragoneses es muy diferente a la energía de aquí. La comida también. Yo creo que Nueva Zelanda es un país bastante anglosajón y ya sabéis que la energía anglosajona es bastante diferente a la energía latina. A los maoris coinciden más con los españoles. Esto es una parte de la ciudad que se llama Mission Bay. Como ves, tenemos playas muy bonitas en Auckland. Rangitoto, que es un volcán que está durmiente. ¿Y no cansa ver tanta belleza aquí, tú que llevas casi 20 años viendo cosas bonitas? Sí que cansa, sí, la verdad es que cansa. A veces echas de menos un poco a Secarral,
el secarral aragonés. Los monegros, por ejemplo. Los monegros, exactamente. Bueno, ¿y este papel de periódico que llevamos los dos aquí qué es? Bueno, aquí llevamos fish and chips, que es un típico de Nueva Zelanda, como de todos los países anglosajones. Si habéis estado en Inglaterra, seguro que habéis comido El típico fish and chips. ¿Y aquí los kiwis lo hacen? ¿Les gusta? Sí, mucho, les gusta mucho. Y el pescado es bueno porque, como veis, hay mucho mar. O sea que el pescado es fresco y bueno generalmente. Las gaviotas están aquí esperando. Las gaviotas son súper descaradas. ¿Sí? Yo no he visto pájaro más descarado en la vida. ¿Les echamos una patatica y se la comerán Sí, o no? seguro. Venga. Mira. Se pelean entre ellas, ¿no? Venga, pues que aproveche. Igualmente. Bueno, ahora os he traído a la costa oeste de Auckland. Como ves, es una costa muy diferente. La arena es oscura, es mucho más salvaje que la otra costa. Y si fuese posible, ¿te traerías algo de Zaragoza? Cosas que te gusten, bares, monumentos. Me encanta el chocolate con churros y definitivamente me traería, hay un sitio en Zaragoza, creo que se llama La Fama, que hacen unos churros y un chocolate buenísimo. Y cada vez que voy a Zaragoza, definitivamente hago una paradita. Marta, pues ha costado llegar, pero es un sitio mágico este. Sí, es un sitio increíble, ¿no? Y mira qué inmensidad y no hay nadie en la playa. Increíble, no solamente en invierno, en verano tampoco hay casi nadie. Se acumulan todos en un trozo pequeño por la seguridad, porque el mar es muy peligroso y por los salvavidas que tienen que estar vigilando todo el rato. Tenía muchas ganas de ver esta playa más porque es conocida por la playa donde se filmó El Piano, ¿no? Exactamente, sí, aquí es donde se filmó El Piano. Y es increíble pensar, como cuenta la película, a llegar aquí, imagínate, hace 200 años y aquí ya para siempre, no volver nunca más a tu país. ¿Qué te hubiese sentido tú si no vuelves más a Zaragoza? Hubiera sido terrible realmente. A mí siempre me consuela pensar que llegué en 1990 y que siempre podía ir, cogerme un avión y en 24 horas estaba en casa de nuevo. ¿Y el cine te gusta a ti? Sí, la verdad es que me encanta el cine. Es una de mis hobbies y aficiones. Y como aragonesa estoy muy orgullosa y me gusta muchísimo Luis Buñuel. Es uno de los aragoneses ilustres para mí. ¿Y por qué te gusta tanto Buñuel? Bueno, creo que Buñuel representa mucho el carácter aragonés. Realmente Aragón es una región dura y el sentido del humor. Solamente los que somos de allí o los que estamos cerca sabemos reconocerlo. Bueno, y estos dos supongo que serán los chicos de tu vida actual, ¿no? Estos son los hombres de mi vida. Te presento, este es mi hijo Víctor. Hola. ¿Qué tal? Que habla español muy bien. Y este es Alex, Hola. mi novio, Hola, que ¿cómo también está? habla Mucho español gusto. muy bien. Encantado de conocerte. También. ¿Hablas bien español? Empiezo. ¿Y cómo te comunicas con una aragonesa, con una española? Las veces español, a veces portuñol, y entonces, pero nos entendemos bien. Y tú, Víctor, supongo que habrás ido mucho, ¿no? A Zaragoza. Sí, bastantes veces, sí. Parte de mi vida. ¿Te gustan las chicas aragonesas o no? No, tampoco es que he conocido muchas, pero ¿Son guapas? Tienen potencia. tiene potencia, exacto. Y creo que fuiste al colegio allí y todo, ¿no? Sí, unos meses fui, una experiencia nueva para mí. ¿La gente conocía Nueva Zelanda o no? No, siempre se confunde con Australia o con Inglaterra. Yo qué sé. Bueno, y la pregunta obligada, nosotros ya nos tenemos que ir. ¿Qué es lo que te depara el futuro? Bueno, si supiera, pero espero que tener un futuro prometedor, positivo y feliz. Bueno, pues muchas gracias por todo y Venga, por haber pasado este día contigo. Venga, chao, chao. Hasta luego. Hasta la próxima.